lo que prima es el interés propio de los legisladores y que el gobierno, digamos, dócil, al final tiene que bajar la cabeza y aceptar lo que el Congreso le impone. Hola Jesús, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bien, bueno, antes de entrar a asuntos económicos que creo que son importantes porque todavía no notamos que haya un cambio serio en ese aspecto, sí quisiera preguntarte sobre esta semana. Yo creo que la democracia cada vez está más debilitada. No sé si tú también intuyes lo mismo. Sin lugar a dudas, y eso que no no has hecho referencia en tu introducción a la última encuesta de Latinobarómetro, que mide la salud de la democracia en toda América Latina con una misma metodología, una misma pregunta, y muestra que en el Perú es donde mayor, digamos, confianza tenemos respecto al funcionamiento de la democracia. Y lo que hemos visto es que no solamente esta semana, a lo largo de los años, se ha debilitado fuertemente este sentido de que el sistema democrático es lo mejor. Y me temo que cada vez hay un mayor deseo de una mano dura, una mano fuerte para que ponga orden en el país ante el caos y el desgobierno en el cual estamos sometidos. Entonces, sí creo que esto es complejo, de que la gente sienta que el Congreso no lo representa, que la gente sienta que el gobierno, digamos, está en otra, o con viajes frívolos, o simplemente no atiende su problemática de manera efectiva, y que ahora el sistema de administración de justicia pues hace agua por todo lado, y el principal problema, que es la corrupción en el país, pues no está siendo enfrentado, y muy por el contrario, ha contaminado incluso el propio corazón de ese importante poder del país. Entonces, ciertamente estamos retrocediendo en materia institucional, y como tú bien dices en tu introducción, esto le pasa factura a la economía. Bueno, es interesante este fenómeno, ¿no? Yo quería hablar con este tema el día de hoy porque al margen de lo que ha sucedido durante esta semana, aquí hay un problema de fondo y es el debilitamiento de las instituciones, el debilitamiento de la democracia y la colisión, ¿no es cierto?, de los tres principales poderes del Estado. O sea, ya no hay confianza absolutamente en nadie, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, que era finalmente lo último que nos quedaba. Ahora estamos viendo un sistema de justicia sin mayor rumbo, ¿no? Con serios cuestionamientos. O sea, el hecho de que una fiscal de la Nación haya sido suspendida en el ejercicio de su cargo deja mucho que desear. Hay miles de personas, si no millones, en este país que están buscando alcanzar justicia y no lo pueden hacer porque, claro, en este momento estamos viendo el colapso del sistema de justicia. El Ministerio Público es el autor de la acción penal y nadie está viendo el fondo de esta situación, ¿no es cierto? Y todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con política en este país se reduce a pugnas entre derecha, izquierda, y no entre los dos extremos, y no vamos más allá de lo que deberíamos estar analizando. Fíjate que esta semana recibí un informe, un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre gobernabilidad, que creo que es importante sostenerlo. Más adelante vamos a hablar con Iván Lanegra sobre este tema, porque además hay una columna interesante y muy reflexiva en el país sobre la democracia, un año de lo que pasó, que fue el fallido intento de golpe de Pedro Castillo, ¿no? Y esto lo escribe Alberto Vergara, que titula lo siguiente: Perú, un año, dos desgracias. Y en realidad sí, pues en un año han sucedido dos cosas. Primero, lo que pasó con Pedro Castillo, que generó todo una respuesta social, ¿no? Que además tuvo que ser de alguna manera asumida por Dina Boluarte, que ya vimos cómo terminó, con 49 muertos. Y eso también ha generado una serie de críticas e investigaciones que hasta este momento continúan. Sin embargo, no hay forma de que salgamos de esto, Luis Miguel. Tú has sido ministro de Economía y sabes perfectamente que esto nos va o nos sigue costando a nivel, por ejemplo, de confianza en cuanto a inversión. Y discúlpame que sea tan largo en mis apreciaciones, pero es que yo estoy tratando de revisar la mayor cantidad de datos respecto a lo que significa, por ejemplo, el clima social, lo político y lo económico. Exitosa. Porque es donde más me preocupan las cosas, porque siento que la gente todavía no entiende que estas cosas van a directamente incidir, en sus bolsillos, ¿no? Por ejemplo, David Tuesta decía esta semana, los datos del BCR, del Banco Central de Reserva, señalan que las expectativas económicas en su mayoría continúan en deterioro, particularmente las relacionadas a las expectativas a 12 meses. Y se pregunta, ¿seguimos pensando que creceremos 3% en el 2024? Demos una guía, dice Clara, a la inversión privada. ¿Tú qué opinas?
en todo lo que he comentado. Estoy de acuerdo. No, no, a ver, vayamos por partes porque has dicho varias cosas. Tres cosas que creo que son fundamentales de tu análisis, Jesús. Lo primero es que este tema institucional y esta falta de presencia efectiva del Estado en sus tres poderes claves, muestra lo que está pasando en Patás. Tú mismo lo decías, una zona liberada, apoderada por el crimen transnacional, donde la informalidad es lo que prima y ahí responsabilidad de todos, ¿no? El Congreso por extender un registro que solamente le ha dado un velo de legalidad a aquellos que quieren operar de manera, digamos, ilegal, sobre pretexto que están en proceso de formalización. Problema del Congreso, problema del Ejecutivo, porque ha dejado que esto continúe, dado que esto no es nuevo. Ha habido violencia en esa zona hace muchísimo tiempo y no ha habido una respuesta efectiva del gobierno, más allá de declarar en estado de emergencia, cosa que no ha disuadido al crimen. Y tercero, la Administración de la Justicia está ahí, pero no ha tenido la capacidad siquiera de darle una solución a este penoso y lamentable hecho delictivo que ha tomado la vida de 9 peruanos, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo que ante la falta de Estado, pues se apoderan otras fuerzas del mal y provocan un gran problema a la población. Entonces, es un Exitosa. problema que es serísimo y, pues, y que no se aborda. Y respecto a la cuestión que tú hablabas de la falta de rumbo, la falta de tener una hoja clara, es evidente, pero eso parte por la falta de liderazgo que tenemos en el país. Y peor aún, tenemos como una especie de doble poder, pues un presidente del Consejo de Ministros, que francamente creo que ya la presidenta haría bien en buscar un refresque en su gabinete, que le hace sombra y que la hace tener pues una posición de mucha debilidad en un país que es muy presidencialista. Entonces creo que flaco favor le hace hoy en día el premier Otárola a una presidenta pues, que no mueve ningún tipo de confianza y cuyas palabras pues, no calan ni en el sector empresarial y mucho menos en la población. Y estamos pues sin falta de rumbo, una economía que lamentablemente este año va a tener el peor desempeño en muchísimo tiempo, excluyendo la pandemia, y con una clara impacto en la calidad de vida de los peruanos, un empobrecimiento de nuestro país. Y hacia futuro, el pronóstico no es que sea el mejor, ¿no? Crecer 3%, yo creo que nos puede pasar lo mismo que este año, que hace 12 meses pensábamos que íbamos a crecer 3% este año, acabamos en negativo, y para el próximo se supone que habría una recuperación, pero como vamos, y si no se resuelve un poco de la estabilidad, un mayor liderazgo y mayor efectividad en lo que hace el gobierno, ojalá que lo haga en la atención del niño, francamente podemos repetir el plato del año 24, ojalá que no, porque esto le pasa factura al bienestar de la gente que nos está escuchando. Esta semana también se ha conocido una encuesta del Banco Central de Reserva respecto a qué tanto confía el empresariado en el gobierno. Y señalan que es bastante negativa su percepción respecto a lo que se está haciendo. Exitosa. Dice que la encuesta del BCR refleja a que a corto y largo plazo las empresas carecen de optimismo sobre su devenir. Y esto lo ven claro ellos porque intuyen de que hay todavía inestabilidad política, lo que podría, por ejemplo, limitar sus acciones respecto a lo que podría ser el desarrollo de negocios futuros. Esto es así. Así es, y lo complicado, Jesús, es que hasta hace un par de meses había mucho pesimismo a cortísimo plazo, a 3 meses, pero había cierto optimismo a 12 meses. Vale decir, una vez superado el niño, una vez que la inflación comienza a ceder, esto iba a ser un alivio y entrábamos en terreno positivo de acá a 12 meses. Y eso ha cambiado. El pesimismo ahora tanto abarca a 3 meses como a 12 meses en factores que son muy críticos. El deseo de las empresas de contratar personal se ha reducido, la expectativa de la venta, digamos, de los productos a 3 meses y a 12 meses ha caído. En general, la percepción respecto a si estamos avanzando o retrocediendo, pues se ha empeorado. Entonces, bajo esa lógica y teniendo en cuenta que las expectativas son claves para determinar si una ama de casa o un hogar decide pues, meterse pues, a un crédito hipotecario para mejorar su vivienda, o un emprendedor decide pues, incursionar en la venta de algo nuevo,
o una industria decide ampliarse o una mina decide ampliarse, eso afecta a todos y lamentablemente es muy difícil recuperar la confianza cuando está el gobierno y las autoridades públicas con tal nivel de inefectividad y desconexión de esta problemática. Entonces, esto que es muy difícil de cambiar es el meollo del corazón de cambiar el ánimo de aquellos que mueven la economía y que apuestan por nuestro país. Si algo ha pasado durante esta semana es que no se han analizado temas importantes. Uno de los más destacados seguro es la aprobación del presupuesto general de la República. Yo asumí que el presupuesto general de la República iba a ser mucho mejor, pero me he dado cuenta de que se prioriza siempre el gasto, ¿no? Más allá del desarrollo de proyectos importantes para el país. El gasto corriente. Sí, Claro, gasto corriente, planilla. La planilla. Y acá a destacar dos temas que creo que son interesantes del ejercicio presupuestal, que muestra esta debilidad del gobierno y la lamentable pérdida de, digamos, de solidez de que tenía el MEF en el pasado. El presupuesto, para que sepan la audiencia, tiene como fecha tope de aprobación por Constitución el 30 de noviembre. Y usualmente siempre, todos los años, se deja pues una semana antes para la discusión, la aprobación del texto sustitutorio. Y en esta ocasión se ha postergado 3 veces por falta de acuerdo y se ha llegado a la hora última del 30 de noviembre para aprobarlo sin mayor discusión. ¿Y por qué? ¿Por qué había tal nivel de entrampamiento? Uno, porque había unos pedidos totalmente irracionales por más de 16.000 millones de soles que los congresistas pedían para llevar obras, incluso a obras con expedientes incompletos y a regiones que no han podido ejecutar las partidas asignadas. Esto es 10 veces más de la capacidad normal de pedido. Entonces, una locura, una angurria tremenda de parte de los congresistas. Y lo segundo es que lo que sí se ha incrementado, y fue una condición que fue un tira y afloje, entiendo, entre el MEF y la Comisión de Presupuesto, fue en el incremento que el Congreso se dio. El Congreso sí se dio pues un incremento de 23%, 200 millones más, y esto se ha identificado, pero no se ha interiorizado que el poder más repudiado del país por múltiples razones, pues para ellos no pasa nada y sí se dan pues un incremento de recursos probablemente para mejorar sus propias bonificaciones y remuneraciones. Entonces creo que eso lo que denota es que en la principal ley que debe plasmar las prioridades políticas del gobierno, como es la ley de presupuesto, financiar a sectores que son claves, atender las políticas públicas, lo que prima es el interés propio de los legisladores y que el gobierno, digamos, muy dócil, al final tiene que bajar la cabeza y aceptar lo que el Congreso le impone. Y eso se percibe en el país. Y si tuviéramos un Congreso semidecente, lo cual no es el caso, estaría bien, pero tenemos un Congreso que lamentablemente en lo que llevamos del año o desde que entró a operar no ha producido ni una sola reforma en este país, más allá de declarar feriados o de hacer contrarreformas en el tema educativo o perforar el sistema privado de pensiones. No hay nada, y eso muestra pues el gran rechazo de la población, donde más del 90% rechaza al Congreso y al Ejecutivo. Bueno, creo que son importantes comentarios los tuyos sobre lo que está pasando en el país, porque el presupuesto general de la República yo lo he visto muy inflado respecto al tema de pago de planillas y posibles contrataciones el próximo año, que no sé si sean lo correcto. El aparato público es el principal empleador y lamentablemente pagamos nosotros todos esos sueldos. Ahora, yo estaba viendo el presupuesto general de la República. Si bien es cierto, hay mayor presupuesto para educación, no se sabe en qué se va a gastar en educación. Salud, tampoco, ¿no es cierto? Y interior, que tendría que tener mejores estrategias, ¿no? Para luchar contra la delincuencia, tampoco es que se nos dice exactamente qué va a ir el dinero que se le está asignando este año, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prioridades? Nadie nos las fija, no nos dicen exactamente a qué vamos para el 2024. Sí, y para añadir a tu pregunta, yo revisé el proyecto que inicialmente mandó el Ejecutivo y lo que finalmente salió aprobado y publicado en el Peruano hace pocos días. Y tú ves, por ejemplo, que la partida de gasto de inversión para los gobiernos regionales y locales se redució
y lo que se aumentó fue la partida de gasto corriente. Entonces, se está incluso sacrificando obra pública por pagarle más a, digamos, a remuneraciones y otro tipo de conceptos que no son los más adecuados, por un lado. Por otro lado, claro, usualmente todos los años hay cuatro, digamos, sectores que son beneficiados por la partida presupuestal. En orden es educación, salud, transportes y recientemente lo que es la función de orden y seguridad interna. Estos en conjunto abarcan más o menos 60% de los recursos presupuestales que se aprueban. El problema está, Jesús, es que esto no se traduce en mejoras en ninguno de los casos. Si yo hago una comparación de lo que era el presupuesto en mi época, hace 10 años, el presupuesto se ha más que duplicado y no estamos mejor en ninguno de los ámbitos. El ejemplo claro es que la semana pasada salió la encuesta de la calidad de la educación, la famosa prueba PISA, A eso iba. y acá hemos retrocedido. Ujú. Entonces, toda esta plata que se llenan la boca con presupuestos históricos y con montos pico, de nada sirve si esto no cambia indicadores básicos como la calidad de la educación de nuestros hijos. Bueno, a eso iba mi comentario respecto al tema del incremento de partidas en algunos sectores, sobre todo el principal que es educación, que es el más llamativo, ¿no? ¿Tú entiendes que la mayor cantidad de dinero podría ser utilizado, por ejemplo, a la construcción de nuevos colegios o la refacción de los mismos para un mejor inicio del año escolar? Sin embargo, hay todo un tema ahí que nadie ha percibido, porque esta semana o la semana que pasó se anunció, por ejemplo, el cierre del año escolar antes de tiempo. Estaba programado para el 22, pero lo han adelantado a criterio de los directores por esto que se llama el fenómeno del niño. Ah, no sabemos qué viene más adelante, si es que va a haber algún tipo de cambio de currícula, si habrá mejor contratación de profesores, que es lo que siempre se pide, ¿no? Pero sin embargo, claro, salió un estudio importante que es el PISA, ¿no? Que mide tres cosas importantes que tienen que ver con el conocimiento. Uno de los más llamativos es el de matemática y ahí estamos muy mal, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero qué hacemos para mejorar? ¿Qué es lo que estamos invirtiendo como país? A la larga, la inversión en educación tendría que ser lo más sustancial con miras a tener ciudadanos con mejores herramientas para proyectarse al futuro, y eso no lo hay. Son 8:26, Luis Miguel. La verdad que este tipo de diálogo se agota muy, muy rápido por el tiempo, pero creo que es importante en todo caso concluir con tu reflexión, porque ya estamos cerrando el año, estamos ya terminando el año 2023, pero así, a grosso modo, ¿qué es lo que ya deberíamos hacer en principio o el gobierno tendría que anunciar en quincena? Yo creo que lo más importante ahora es cambiar de ministro, renovar el gabinete y que la presidenta diga cómo es que avanzamos de aquí a 1 de enero del 2024. No sé si tú también tengas la misma percepción. Yo coincido plenamente contigo. Claro, uno siempre quiere que los ministros duren para que haya pues, continuidad y hemos pasado de una locura en la época de Castillo que cambiaban ministros cada semana, pero francamente yo veo este gabinete bastante desgastado, donde digamos, no han tenido resultados que mostrar lamentablemente y creo que haría bien la presidenta de oxigenar Exitosa. el gabinete desde la cabeza y las principales carteras. ¿Y cuál sería mi mensaje? Mi mensaje es que no podemos tener una población indiferente, porque lo que vemos es que si bien va a haber una pequeña recuperación este año, por dos motivos principalmente, y creo que hay que ver las cosas en perspectiva. La inflación luego de 2 años muy duros va a comenzar a ceder. De hecho, el presidente del Banco Central cree que se podría adelantar el regreso de la inflación en torno al 3%, lo cual es El muy rango positivo porque eso ha sido una cosa terrible que ha mermado la capacidad adquisitiva de todos los hogares. Y lo segundo es que finalmente este año en algún momento va a acabar el niño y va a entrar un proceso de reconstrucción que ojalá sea efectiva y no siga pues en obras paralizadas o en problemas de gestión pública. Entonces, creo que esto podría ser el factor que gatille una mayor recuperación, pero esto obviamente no va a ser posible con el nivel de degradación institucional que tiene el país y estos problemas que comenzamos a delinear al comienzo de esta entrevista. Si no mejora la institucionalidad en el país y no tenemos una claridad respecto a qué esperar de las autoridades y francamente que esto se traduzca en medidas efectivas, va a ser un año donde crecer
3% va a ser muy difícil. Mi pronóstico para este año es de 1,8% y esa tasa de crecimiento es insuficiente para generar el empleo que todos necesitamos y no ser solamente trabajo inadecuado o trabajo que rota mucho o que paga poco. Y esto obviamente se va a ver reflejado en el incremento de la pobreza que se publica en mayo respecto a este año, que lamentablemente va a incrementarse. Entonces creo que hay que tomar sentido de urgencia ahora que cerramos el año, un refresque del gabinete y menos anuncios, menos Exitosa. clichés, menos slogans y más efectividad para mejorar nuestro país, Jesús. Bien, Ese es mi mensaje. bien, Luis Miguel, muchas gracias. Un fuerte abrazo.